Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta, son las 9:01 ya, ha ido avanzando la mañana y hoy vamos a hablar, aparte de estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en ese pleno de Pájara, donde se está debatiendo hoy la continuidad en el grupo mixto del concejal ex Unidas Podemos de Rodrigo Verdullas, que ya saben que lleva algo más de 8 meses aproximadamente debatiéndose si debe estar en el grupo mixto o si debe estar en el grupo de los no adscritos. Este y otros asuntos de actualidad que hemos abordado a primera hora de la mañana con los concejales en la oposición y que tendrá continuidad a partir de las 10:30. Pero antes, asuntos relacionados con el colectivo sanitario de Fuerteventura, especialmente con las enfermeras, las que han sido aplaudidas durante más de un año en los balcones todas las tardes a partir de las 8, pero poco aplaudimos cuando no apostamos por su estabilidad laboral. Está con nosotros hoy Mar Álvarez y Merche Barba. Gracias a las dos por venir. Gracias a ustedes. Ustedes son enfermeras. Sí. En el Hospital de Fuerteventura y concretamente en la unidad de cuidados intensivos. Exacto. Ahí sí. es nada, mucha responsabilidad. Sí, bastante. Mucha responsabilidad que tiene su recompensa a nivel laboral en la estabilidad de los puestos de trabajo. No. O sea, estar en determinadas unidades no te da ningún tipo de estabilidad ni te da ningún mérito más, aparte que, bueno, que cada unidad de hospitalización tiene su complejidad y tampoco hay que darle mayor valor a unas que a otras, aunque sí que es verdad que existen listas específicas para determinados puestos por la complejidad a la hora, sobre todo, del tipo de paciente y de la maquinaria y de la medicación que se usa. Y de la responsabilidad, obviamente. Exacto, sí, exacto. Sí, claro que sí. Pero no, a nivel laboral no te creas. ¿Qué está ocurriendo con las enfermeras? ¿Qué está ocurriendo con las oposiciones? ¿Y qué está ocurriendo con las listas? Pues nada, aquí en Canarias, a raíz del Real Decreto del año 2010, pues se vincularon las listas de empleo con las oposiciones. Y bueno, de la convocatoria del año 2014, que venía derivada de la OPE del 2007, que así de rápido vamos en Canarias con este tema y con estos procesos selectivos, pues se elaboraba una lista de empleo que, bueno, que también tenía que haber sido, o sea, después la del 2018 y no la hemos visto. Seguimos esperando a la publicación de esa lista de empleo y ya no solamente es que no se publique, es que tampoco tenemos noticias ni nadie nos da una respuesta al motivo de por qué no se publican. Y nada, pues ya estamos intentando pues agotar el último recurso, que es a venir a un medio de difusión a ver si por lo menos aquí obtenemos una respuesta al motivo de por qué. Desde el 2007, es decir, si nos retrotraemos, 2007, 2010, 2014 y ahora estamos en el 2022. Exacto. Y siguen sin tener estabilidad en su puesto de trabajo o aparecer en una lista de forma definitiva. Exacto. Es que no olvidemos que la estabilidad en los nombramientos en Fuerteventura no nos las ha dado ni los procesos selectivos, no nos los ha dado ni Europa, ni el político que está gobernando, nos la ha dado la pandemia. O sea, durante la pandemia hubo una guerra de gerencias para atraer enfermeros porque se estaban quedando sin el recurso humano, que se dio el valor en ese momento al recurso humano porque vieron el déficit que teníamos en las instituciones sanitarias y empezaron a ofertar nombramientos de larga duración y evidentemente la gente se mueve, la gente quiere estabilidad en su puesto de trabajo. Claro. Y ahí es cuando se empezaron a ofertar nombramientos y se daba estabilidad a la enfermería, que tampoco te hablo de mucha estabilidad, te estoy hablando de contratos de 12 meses o 15 meses, que parece que te estoy hablando de un cargo vitalicio, ¿no? Claro, sí. Que eso no se permite en la institución privada y en cambio en la pública parece una ETT, no parece una... Sí, en la privada tienes X periodos para poder Exacto. renovar contrato y a partir de ahí o se hace indefinido o directamente se hace un despido. Exacto. Sin embargo, ustedes les están llamando como un fijo discontinuo, pero eterno, por lo que estoy viendo. Es que yo ayer, que nosotros ahora abrieron, que fue la gotita que colmó el vaso, ¿no? Que abrieron ahora una supletoria para que renováramos nuestros méritos aquí en Fuerteventura, 56 nombramientos he tenido. Y yo empecé a trabajar en el año 2015. En el hospital, 56 nombramientos y teniendo en cuenta que desde que empezó la pandemia he tenido contratos más largos, si no ese número hubiera sido muchísimo mayor. O sea que, ¿cuántos años llevas trabajando? Pues desde el 2015, bueno, en total llevo 5, aunque son 7, pero claro, si me haces un contrato de un día, me haces un contrato de 3, lo vas sumando y en total solo tengo 5 años trabajados. O
sea, yo soy tu esclava, porque es que no se puede llamar de otra forma, porque tengo que estar pendiente al teléfono hasta que tú me llames. Yo no puedo tener otro tipo de trabajo, porque no puedo decirle a mi otro empleador, no, mira, es que hoy no puedo venir porque tengo que ir al hospital. Y al final pierdo pues tiempo trabajado para mi jubilación, para mis cotizaciones, a nivel económico y a nivel de estabilidad. Además, Sí. yo soy madre, imagínate esa conciliación hasta que tú llegas y puedes al final poder optar a un puesto con un horario y con una posibilidad de enlazar tu vida, tus vacaciones, tus permisos y lo normal de un trabajo. Sí, o de un banco, ¿no? Si ustedes quieren, Exacto. pues no sé, una hipoteca, la renta de un coche, ¿cómo Exacto. presentas una estabilidad si tienes contratos de un día o de 3 o de 12 meses o de un mes? Exacto. Sí. Pues con toda la complejidad y con todo el deterioro pues que te conlleva la inestabilidad que te da, pues eso, pertenecer a una institución en la que el personal es una empresa de trabajo temporal. O sea, es que no es otra definición, es una empresa de trabajo temporal. ¿Cuál es tu circunstancia, tu vivencia? Porque la de ella es bastante complicada, me imagino que parecida. Pues sí, exacto, básicamente la misma. Yo también empecé a trabajar en el 2015 y bueno, pues como ha dicho ella, los contratos, pues a lo mejor hoy te llamaban, después estabas una semana parada. Encima yo cuando vine aquí, porque yo en aquel momento estaba en Gran Canaria, yo vine en realidad por otro empleo, ¿vale? Para iniciarme en otro empleo y demás. Y entonces, claro, estaba intentando pues eso, como dice ella, pues un poco organizarme para poder estar en mi otro empleo, que en realidad era el estable, ¿no? Donde yo tenía una jornada completa Sí. y los turnos para los que me llamaban en el hospital, que muchas veces podía, otras veces no. Y al final pues me vi obligada a decir, vale, pues en realidad si esto es lo que me gusta, que he estudiado esta carrera porque me gusta y es a lo que me quiero dedicar, pues al final voy a tener que dejar este empleo. En mi caso, por ejemplo, yo la verdad que a mí me daba más flexibilidad el no tener hijos, no tener una hipoteca y otras cosas, ¿no? Entonces dices, pues mira, pues me lo puedo permitir porque... Bueno, durante un periodo de tu vida, ¿no? Claro, Pero es por que supuesto. Es los que, periodos de los que está pero por comentando- supuesto, eso no es agradable para nadie, porque al fin y al cabo no es que yo dijera, vale, es que estoy rechazando este trabajo para tener esta estabilidad. No, es que como ha dicho ella, de repente trabajaba una semana, no me llamaban durante 10 días, me volvían a llamar para 3 días y demás. Y así pues eso, muchísimos contratos. Y como ella dice, que no tienen ninguna obligación de eso, de hacernos fijas ni nada, que nada. ¿Qué porcentaje de la plantilla de enfermería está en circunstancias similares a ustedes? La mayoría nosotros en UCI, creo que con Plaza, bueno, actualmente como ahora de la derivada del 2018 un par de compañeras firmaron, pero creo que como muchos serán 4 o 5, es que yo creo que con Plaza Es que es un porcentaje muy bajo, muy porque, bajo. El porque yo me resto- acuerdo, por ejemplo, en la anterior posición, o sea, en la posición que se había, la del 2014, que se realizó en realidad en 2016, yo en ese momento estaba trabajando, en el 2014 yo estaba trabajando fuera como enfermera en Alemania. Entonces yo en esa la verdad que ni me inscribí ni nada. Entonces yo cuando volví yo trabajé el día de la oposición y yo recuerdo que hubo un montón, o sea, fue muy complejo poder cubrir la gente de enfermería que tuviera plaza, porque claro, la gran mayoría se presentaba a la oposición y solo quedaba una muy pequeña parte que sí que era fija, y de hecho se volvió a repetir en la oposición posterior, en la del 2018, que tuvo que trabajar ahí, coger esos puestos, pues los supervisores y demás, y fue muy complejo. O sea, eso te demuestra que es que la gente que verdaderamente es fija es un porcentaje muy, muy bajo. Tú no puedes tener así, cualquier servicio de salud. No, Efectivamente, y menos el servicio de salud. Es que es lo que decimos, ¿no? Tantos aplausos para qué han servido y Para tanta nada. empatía, ¿no? Con el sector sanitario que hemos visto, creo, por primera vez en la vida, que hemos sido conscientes de lo esenciales y de lo necesarios que han sido ustedes. Un sector que, por cierto, no ha parado, ni durante la pandemia, ni después de la pandemia, y que se ha visto sometido a estos reveses y a esta incertidumbre permanente. Bueno, antes de acudir a esta radio, este sector de la enfermería hoy está representado por las dos compañeras, pero bueno, detrás de ellas hay muchísimas caras que por los temas de los turnos precisamente no han podido estar hoy aquí presentes. Pero bueno, que no son ellas solas, como estamos viendo, es una tónica la inestabilidad dentro de las enfermeras en Fuerteventura. Pero como decimos que antes de acudir a un medio de comunicación, ustedes han hecho toda una peregrinación institucional para intentar recabar el dato
¿Por qué esta inestabilidad? ¿Por qué llevo desde hace 5 años al menos en el caso que estamos viendo, pero desde el 2007, que me parece sangrante, sin fijar esas plantillas? ¿Qué ha respondido la administración? Nada, o sea, un mutismo total. Porque, bueno, la información, hemos agotado todos los medios. O sea, intentamos primero a nivel telefónico, ¿no? Porque, claro, nosotros primero acudíamos pues, al sitio más cercano, que es en este caso, pues Recursos Humanos de aquí de Fuerteventura. Nos remitían a Recursos Humanos tanto de Tenerife como de Las Palmas, pues primero con llamadas que no nos daban información, ¿no? Yo hablaba con las técnicos de allí y ellas me decían que esas listas estaban elaboradas, ¿no? Las listas de empleo oficiales, o cuando estaban dando las plazas, que todo estaba bien, pero que era al final una decisión que a ellas no las competía y que no entendían tampoco por qué. ¿Quién debe tomar esta decisión? Claro, es que esa es la cuestión. Se supone que un proceso selectivo es algo que está determinado por ley, que viene amparado en la Constitución española. O sea, es que es un derecho que tenemos todos los empleados públicos. Entonces, ¿por qué es una decisión política? ¿Quién toma esta decisión de que esto esté tan retrasado, de que no se publiquen las listas de empleos oficiales? ¿Qué hay detrás de eso? No se entiende. Aquí en Fuerteventura hemos estado muchísimos años las enfermeras que se nos decía con la excusa de que estábamos pendientes de la publicación de lista de empleo oficial para no darnos contratos de larga duración. Y te hablo de gente que llevaba 10 años trabajando y tenía contratos de 3 meses. O sea, es muy triste. Y bueno, evidentemente luego llegó la pandemia y vale, esos contratos se aumentaron, pero es que tengo que aplaudir que me des un contrato de 12 en vez de 3, después de trabajar 10 años, 15, porque en mi caso son 5. Pero yo tengo compañeras con ese tiempo de temporalidad. Es muy elevado. Y nadie nos da una respuesta. O sea, yo he acudido hasta el Defensor del Pueblo, que se supone que es una institución que está precisamente para eso, para que a lo público, cuando tú te veas agraviado, tú tengas a alguien que te defienda. Y tampoco le dan una respuesta. O sea, no le dan respuesta cuando están obligados además por ley, y se dirige a Recursos Humanos de Canarias, que lleva el órgano de sanidad, y tampoco tiene una respuesta. ¿Quién me la tiene que dar entonces? ¿A quién me tengo que dirigir? Es que ya no tiene sentido, y además que te sientes impotente. Yo lo tengo incluso judicializado, esperando también, porque ese es otro tema, que aquí la justicia en España es rápida y eficaz. 3 años. Entonces, claro, al final, y yo hablo de mi caso, por ejemplo, ¿no? Que en este motivo a mí me perjudica en el hecho de la temporalidad, de que yo podía haber accedido a nombramientos muchísimo mejor, incluso podría haber sido interina ya a estas alturas. Pero yo tengo una compañera nuestra que trabaja en UCI, que ha tardado 7 años en mudarse en Fuerteventura, porque se presentó a esa oposición, estaba esperando la lista de empleo oficial para poder pedir un cambio de gerencia, con su marido ya viviendo aquí durante 2 años antes de ella venirse, y ha tenido que esperar a coger plaza para poder venir, porque esa lista no salía. Estando clavada y anclada en un sitio donde ella no quería estar, con su casa comprada en Fuerteventura y durante 2 años separada de su marido. Entonces, es que hay que ver lo que viene detrás de ciertas decisiones y ciertas cuestiones, que estamos hablando de miles y miles de personas que están trabajando, y que al final los pocos derechos que tenemos tampoco se nos cumplen. Decía tu compañera que ha estado en Alemania. Sí. Por aquí durante la pandemia han pasado muchas enfermeras majoreras que estaban trabajando en uno de los hospitales o centros COVID más grandes, con mayor superficie y con mayor pacientes en Reino Unido. Hemos recibido vídeos de ellas llorando con la ansiedad que han sufrido, porque han sufrido el fallecimiento en las manos de muchísimas personas en Reino Unido. Alguna de ellas dijo que estaría encantada de trabajar en el Hospital de Fuerteventura o en cualquiera de los centros asistenciales de Fuerteventura si en Fuerteventura supiéramos retener a los profesionales. ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente, por supuesto. Como dice Manu, bueno, como hemos dicho, los contratos en realidad, pues eso, como te digo, hemos tenido contratos de un día, contratos de una semana, ahora a razón del tema COVID. ¿Y por qué? Por miedo a perder a esa enfermería, claro. Cuando tú cuentas con un porcentaje muy pequeño de plantilla fija y el resto que en realidad se puede mover dependiendo de donde pues me interesa más este hospital, porque me da un contrato de 2 años. Entonces ahí eso es un poco lo que ha obligado a todos los hospitales pues a ofrecerte mejores contratos, porque si no probablemente a lo mejor nos hubiesen seguido dando contratos así, contratos temporales, contratos muy cortos. O exacto, cortos. Exacto. De hecho,
en medio de la pandemia y demás, recuerdo que muchos enfermeros se fueron, en este caso, bueno, a Gran Canaria, ¿no? Conocidos que tengo que se fueron a Gran Canaria porque le ofertaban mejores contratos. Entonces ahí fue cuando dijo también esta gerencia, pues venga, vamos a mejorar el tema de los contratos, por el miedo a eso, el miedo ese a perder enfermeros. La gerencia del Hospital de Fuerteventura. La gerencia del Hospital de Fuerteventura, sí. Entonces, pero vamos, yo supongo que como ha pasado en esta gerencia, ha pasado en realidad en otras gerencias, por la fuga de enfermeros que ha habido, y que es normal, Estamos esperando, pues, lo que decimos desde el año 2015, que ya han pasado 7 años y en realidad lo que hemos trabajado han sido 5 años. Los otros 2 años ni siquiera pues hemos estado paradas porque tampoco te permite que tú tengas otro trabajo, ¿sabes? Y en cuanto tú rechazas ya una vez también un contrato, ya te obligan ya está, es como que te congelan en la lista, y hasta que tú no dejas ese trabajo, ya no puedes volver a optar a tener otro contrato. Puedas o no, a lo mejor organizarte con tu otro trabajo. Es que es muy... Claro, esto es una tiranía, ¿no? Esto también, porque quizá deberíais hacer un poco, explicar exactamente qué pasa cuando efectivamente tengo hijos, tengo que hacer algo por mi propia conciliación personal y tengo un contrato en cualquier centro privado sanitario. Y de repente, o unas horas, o algo que complemente ese sueldo de 3, 5, 7 días, depende del contrato. ¿Qué ocurre si en un momento dado tú optas y dices, me quedo en el centro sanitario privado que me ofrece una estabilidad? Te congelan. Porque tú llamas, rechazas ese Pasas contrato. Exacto, rechazas ese contrato por un motivo de tener otro trabajo, y entonces ellos lo que te dicen es que tienes que presentar la justificación de ese contrato, y hasta que no finaliza el acto que produce el rechazo del nombramiento, te congelan. O sea, no tienes otra opción. Es que el sistema está hecho para que tú estés disponible totalmente. Y además, aquí en Fuerteventura, que fue lo que nos ha enfadado a las enfermeras, ¿no? Porque se están gastando recursos tanto humanos como al final monetarios, porque al final un recurso humano es un recurso que tú tienes que pagar para hacer diferentes listas supletorias en las gerencias que tienen en Canarias, y específicamente aquí en Fuerteventura ahora se abrió después, bueno, la última convocatoria de lista de empleo fue en el año 2016. Imagínate si estaba ya o no esa lista tan actualizada. Bueno, se abrió ahora, que a mí me parece estupendo, si lo hicieran anualmente y lo hicieran bien. Pero es que no se abre para decir, bueno, vamos a baremar a la gente porque tiene el derecho a ser baremada y a ser actualizada. No, se abre porque los que están en currículum ahora mismo son la gente que está teniendo ese tipo de nombramientos, de 1 día, de 3, de 5, de 4... Claro, ¿qué pasa? Si yo tengo una lista de currículum que no está normatizada, no está normalizada y no entra en ningún tipo de orden, ¿vale? No hay ley. Y claro, si no hay ley, no te puedo castigar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Baremo, porque a mí me interesa baremar, porque vas a estar ya dentro de la legalidad y dentro de mi normativa, y si tú no vienes y rechazas el contrato y lo que yo te ofrezco, yo te voy a penalizar. Con lo cual ya juegas con el miedo y ya me obligas a estar ahí por y para ti. Y claro, imagínate qué es lo que dice ella, ¿no? Cuando yo empecé, al final yo no tenía hipoteca, no tenía hijos, me podía a lo mejor jugar un poco más con el decir, trabajo 10 días, pues bueno, no pago absolutamente nada, pero si tú tienes una hipoteca, tienes unos hijos, tienes unos gastos mínimos que tienes que cubrir, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo compaginas? Si yo al final este mes trabajo 5 días y el que viene 10, es que no te da nada de estabilidad. Y, o sea, es que no se puede permitir eso, es que no se permite en ninguna empresa privada que se juegue así con los trabajadores. ¿Por qué la institución pública, que es la que debería además dar ejemplo, lo hace? Porque se permite, es que no se entiende. ¿Han intentado hablar con pues, quien se ocupa de la gestión de este sistema sanitario en Fuerteventura? Sí. Hemos intentado hablar, aparte que tenemos a nuestros sindicatos, que además yo soy delegada sindical de SEPCA, y no hay ninguna respuesta. Por fuerza mayor, entiendo, ¿no? Claro, por estas circunstancias. Y además es que siempre es como que se amparan, no es que la normativa es esta, es que esto es la orden. O sea, yo incluso a nivel personal he solicitado una cita al director del Servicio Canario de Salud para ver si me daba una cita y sentarme a hablar de este tema, exponerlo y decirle que me dé una explicación, una solución a todo esto. Y ahora estamos ocupados, ya te la daré. ¿Estás ocupado? Ya te la daré durante 2 años. No sé, no te quieres a lo mejor, o tu agenda está tan apretada que a lo mejor no tienes tiempo para hablar, me parece bien, pero a lo mejor una publicación o un escrito dándome una explicación o una solución a esto, porque es que la solución es fácil, porque no se lleva, si al final o sea, la tasa de empleo es la misma
que la que tienes, que más te da darle estabilidad a esa persona si la tienes ahí trabajando igualmente. Esta precariedad que estamos describiendo hoy, que me parece muy bien porque quizá es la gran desconocida cuando llegamos como pacientes, como usuarios normales a un centro sanitario o a un hospital y a veces nos preguntamos qué está pasando al otro lado, ¿no? Nos quejamos quizá del servicio que recibimos, de las colas, nos quejamos quizá pues de la falta de camas, nos hemos quejado de la ausencia de planes, de una gestión en sanidad con una mayor prioridad, pero no vemos que detrás hay una precariedad como no hay en muchas empresas privadas. ¿Esto también implica para ustedes cambiar de una especialidad a otra constantemente? Sí, al principio sí. Tú terminas tu carrera, accedes al empleo público, porque o sea, sanidad también tiene la peculiaridad de que la mayoría de los empleos públicos tú primero haces la oposición y luego entras al acceso del empleo. Sanidad no. Tú sales, pones un currículum, te dan un número de registro de entrada y ahí te quedas anclado hasta que a ellos les dé por baremar y te van llamando. Y claro, tú como cualquier empleo o profesión, al final tú vas adquiriendo experiencia con el tiempo y con el trabajo. Y hoy estás en trauma, mañana estás en cardio, pasado en UCI, después en urgencias, además con la exigencia que conlleva ese tipo de pacientes, su complejidad. O sea, enfermería lo pasa muy mal al principio, porque te ves muy corta, porque al final tienes que tirar del resto de los compañeros, que también los quemas, porque al final mi compañero que lleva ahí pues 10, 12 años, que es el que tiene esa experiencia y el que sabe de cosas específicas, tiene su trabajo más el mío. Claro. Porque al final todas mis dudas, todas mis formación, consultas, sí. todas van a su responsabilidad y al final tú te echas eso a la espalda. Y llega un momento que claro, es y normal. permanentemente, ¿no? Porque hoy estás Exacto. ahí, pero mañana será otra persona la que esté ahí y tiene que ser bastante agotador. Exacto. Pues sí, lo mismo. No, vamos, nosotras, por ejemplo, que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, pues es en una unidad que trabajas con paciente crítico. Es un poco todo, bueno, te lo cuento como experiencia. Cuando yo entré, claro, es que es todo nuevo porque ves 1000 cosas que no habías visto antes. Y ahora, por ejemplo, que tenemos compañeros que están entrando nuevos, que se forman y demás, ahora más o menos porque ya han dejado, los mismos compañeros son los que refuerzan cuando la unidad está con más pacientes y demás, pero antes a lo mejor pues cada mes, cada 2 meses tenías a gente nueva. Entonces, que es completamente, claro, que es completamente, a ver, que por supuesto que vas a necesitar meter, por supuesto, compañeros nuevos y demás, pero es que se pasa mal, porque si ya lo pasas mal en otras unidades, cuando llegas ahí y te forman y al final después pues sales y ya no vuelves más y vuelves a formar a más gente, pues se pasa mal y esa gente que viene otra vez, que no sabe nada, que viene nuevo y demás, pues lo pasa mal. Bueno, los nuevos frente a los veteranos, y es que estaba yo leyendo el dato, y es que en Canarias la plantilla de enfermería es la más joven de España. Parece ser que es la más joven de España, con una tasa de envejecimiento mayores de 55, menores de 33, de solo el 0,31%. La media nacional parece ser que es el doble, el 0,60%. La tasa de reposición, que sí es positiva, dice que por cada enfermera que se jubila en Canarias se gradúan, que no es diferente que se coloquen, se gradúan 2,2 profesionales. Esto es una doble vara de medir, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es que hay mucha competencia, hay mucha enfermera, es verdad que incluso es de lo poquito que se puede estudiar en Fuerteventura en cuanto a titulación, vienen muchos estudiantes de fuera, enseguida se llena, son apenas 150 plazas, pero también supone que las enfermeras de Canarias, a pesar de que haya mucha demanda universitaria, puedan irse a otros lugares a falta de esa estabilidad. ¿Esta situación que están ustedes describiendo se da solo en Canarias, se da sobremanera en Canarias o hay otras comunidades autónomas que sí apuestan por la estabilidad? Nosotras ayer estuvimos repasando el resto de comunidades autónomas a ver cómo eran sus bolsas de empleo y no. Quitando el País Vasco, que sí que las renovaba cada 2, 3 años, el resto de las comunidades autónomas tiene bolsas de empleo permanentemente abiertas y baremables una vez al año, con lo cual es que no tiene nada que ver con el sistema de Canarias. Vamos, y es verdad que nosotras conocemos, al final es lo bueno
lo bueno, ¿no? Y lo malo que tiene Fuerteventura es que aquí nos conocemos todos, somos una isla pequeña y al final esto prácticamente es un pueblo y conocemos muchísima gente que termina aquí de graduarse y va a trabajar fuera, o hablamos de Europa o el resto de comunidades autónomas, porque no quiere pasar esos procesos de esos primeros años de inestabilidad y al final la gente lo que quiere es trabajar. O sea, tú terminas una carrera universitaria de 4 años, que se dice pronto, con toda su complejidad y con todas sus competencias, y tú quieres salir y quieres trabajar, y sobre todo en un tema como es la sanidad, que abarca tantas y tantas cosas que al final tienes que formarte. Es que no paramos de formarnos y nadie quiere estar 2 años en su casa sin dedicarse al final a lo que te gusta. Porque te quedas fuera, además, Exacto. del circuito, ¿no? Me imagino que Exacto. esto tiene que, primero, muchísima formación a diario, muchísimo reciclaje, pero también la destreza de, pues lo que comentaba tu compañera, ¿no? Cambiar de una especialidad a otra no es fácil. Sí, yo cuando terminé de hecho la carrera, ¿no? Como dije que me fui a trabajar, estuve 1 año en Alemania. En realidad, si no me hubiese ido, yo hubiese estado prácticamente 3 años sin trabajar, porque yo terminé en el 2012 el graduado en enfermería, y creo que no me llamaron pues eso hasta el 2015. Hasta el 2015 habrían sido 3 años que yo no había tocado absolutamente nada. Imagínate, yo el primer día de mi contrato aquí en el hospital, yo iba, vamos, mal, lo pasas mal, porque Claro. lo pasas mal porque dices, Dios mío, es que, claro, a pesar de haber estado trabajando en Alemania, no es lo mismo. Entonces, claro, vas y dices, Dios mío, es que llevo en realidad 3 años sin tocar esto. Y que además entre las manos, por eso digo que en los temas de justicia, tribunales y los temas sanitarios, ustedes son los que pueden dormir mejor o peor, depende del día, ¿no? Porque nuestras vidas están en sus manos. Exacto. Es decir, ustedes juegan con material totalmente sensible como para permitirse prueba-error, prueba-error, prueba-error. Y además es una responsabilidad que no se valora y no se ve. O sea, no se ve paga? realmente, tampoco. O sea, es que ya de lo económico ya yo creo que podemos hacer 3 programas. Es que es un valor, o sea, por ejemplo, ahora el tema del colegio de enfermería, que está luchando mucho por la integración de enfermería al grupo A. O sea, es que estamos hablando de que enfermería es un grado universitario con sus 240 créditos, que está equiparado a un abogado, está equiparado a un biólogo, a muchísimos especialistas y profesionales que también trabajan en el hospital y están en ese grupo. Y estamos hablando de que enfermería está a pie de cama con toda la responsabilidad que eso conlleva y está en una categoría inferior. O sea, claro, evidentemente no es un tema de reconocerte los méritos o de reconocer tus competencias o tus responsabilidades, es un tema económico. No interesa que enfermería, porque es un personal muy numeroso, estamos al final en todas las comunidades autónomas, estamos en todos los pueblos y es un tema económico, no es otro tema. Pero claro, al fin y al cabo ya no es el dinero, es que tú me lo reconozcas, que al final yo esté catalogada en la categoría que a mí como me corresponde. como lo que soy, ¿no? Como lo que soy. Yo no Exacto. soy trabajadora de segunda. Yo tengo mis competencias y mi responsabilidad y tú me las exiges además. Aparte, y cada vez más. ¿Cuántas enfermeras hay por cada médico? Pues imagínate, nosotras por las noches, claro, porque por el día está toda la plantilla y luego se queda de guardia, pues se queda un intensivista y enfermería pues depende del número de camas que estén ocupadas, porque por ley nosotras no podemos llevar más de 2 pacientes, pero a lo mejor lo mínimo serían 3-4 enfermeras por cada médico. Te hablo de cuidados intensivos. Es verdad que el ratio de enfermo por enfermera en las unidades de hospitalización es mayor. ¿Cómo han llevado todo este contexto que ya sabían con la pandemia? Con la unidad, con la UCI, con todo lo que se ha vivido allí. Es verdad que en Fuerteventura lo vivimos un poco con retraso, ¿no? No fue como en la península o en otras comunidades con más población que sí les pilló de sopetón. Nosotros ya lo vimos venir, ya vimos la oreja al lobo de lo que estaba pasando en península. Aquí al final lo bueno de ser una isla es que al cerrar se evitó ese masazo desde el principio y la verdad que tanto podemos decir lo malo como decimos lo bueno. La verdad que nuestra gerencia, a nosotros nunca nos faltó EPI, nunca nos faltó material, siempre nos apoyaron, o yo me sentí siempre apoyada por todos. Nosotros, incluso nuestros médicos, nuestros intensivistas nos decían que primero era nuestra seguridad, que no entráramos en los boxes de los pacientes sin colocarnos los EPIs, porque claro, ahora todos conocemos un poco más al coronavirus, pero al principio, al final entramos que no sabíamos por dónde iba a tirar el virus. Y la verdad que yo tengo que decir que sí que fue en momentos bastante estresante, pero bueno, creo que en la península lo pasaron mucho peor. Estamos viendo una imagen para aquellos que nos ven a través del streaming y a través de la televisión de una manifestación que esta casa vivió muy de cerca, puesto que fue el testimonio de 2 enfermos
oncológicos de una manera casi azarosa, casual, la que despertó que en Fuerteventura saliera a la calle su testimonio, que estaba basado en varios casos de negligencia, cuando no se había diagnosticado, en este caso, pues tumores, y se habían dado pues otros diagnósticos, y finalmente esas 2 personas a día de hoy han fallecido. Pero ellos prendieron la mecha porque dieron su testimonio al mundo, ofrecieron qué pasaba cuando el cáncer entraba en las casas de cualquier hogar de Fuerteventura, y con ellos descubrimos pues ese auténtico infierno que han tenido los pacientes y que siguen teniendo los pacientes oncológicos, paseando su cáncer por todos los hospitales de Canarias, por los aeropuertos, por dietas que llegaban tarde, en fin, por especialidades que aquí no tenemos, o por las distancias con respecto al sur de la isla, por ejemplo, que de eso se habla también muy poquito, esos más de 100 kilómetros que tienen que sufrir y vivir muchos de los vecinos del sur para a veces venir a hacerse una prueba. Esa manifestación, que fue histórica en Fuerteventura y que puso a la sanidad en la prioridad política, en la agenda política, lo han dicho muchos representantes, Mario Cabrera ha llegado a asumir que no estaba la sanidad en esas primeras líneas hasta que la gente salió a la calle. Año 2015. Estamos en el año 2022. ¿Han notado mejoras de esa calle, de esas manifestaciones, de esas reivindicaciones, a cómo se vive hoy la sanidad internamente? Yo considero que sí, que el Hospital de Fuerteventura ha crecido, el servicio de oncología se ha apostado por él. Es verdad que no podemos, es algo complejo, al final siempre hay partidas presupuestarias detrás, que no es una varita mágica que puedas tocar y mejorarlo todo. Sí es verdad que creo que hay muchísimo todavía por hacer. Fuerteventura a nivel poblacional no es real acorde a lo que se atiende en la isla, porque somos una isla turística con un numeroso número de camas, que además tenemos un turismo envejecido, o sea, tenemos un turismo que nos llena las camas de este hospital. Muchas veces tenemos muchísimos retrasos a la hora de hacer intervenciones porque las urgencias médicas están ocupadas, las camas de cirugía, y no puedes intervenir a un paciente si no tienes camas libres. Y muchas veces eso lo vemos, lo notamos, que nosotros hacemos un hospital y unos servicios sanitarios acorde a una población, pero se nos olvida la flotante, ¿no? Exacto, se nos olvida la flotante, se nos olvida ese trabajador que viene aquí a trabajar un periodo de tiempo X y que al final es un número más, aunque no esté empadronado aquí, y es verdad que muchas veces esos servicios se nos hacen pequeños, se nos hacen cortos, y al final eso conlleva a muchos retrasos a la hora de dar citas para los especialistas, a la hora de hacer ciertas intervenciones, que lo sufre la población majorera, evidentemente. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, lo que ustedes están reclamando, sobre todo en un momento en el que ha habido un censo, que no sé si es correcto, ustedes me corregirán, que dice que prácticamente el 56% de las enfermeras de Canarias no tiene contrato estable. Probablemente sean más. En el caso de Fuerteventura, de un volumen, ¿cuántas enfermeras tenemos en Fuerteventura actualmente? Pues la verdad que desconozco ese dato, pero vamos, numeroso tiene que ser, porque si hablamos de listas de empleo que están trabajando, pues la baremada tiene 500 y pico personas, y currículum estamos hablando pues de otras tantas parecidas. Es verdad que hay muchísima gente congelada o gente que es de otras islas que, bueno, que está apuntada aquí, viene de vez en cuando, pero estamos hablando de un volumen alto de contratación de enfermería, y la verdad que el dato exacto no te lo sé decir. Bueno, es un informe de situación de la enfermería en Canarias que está basado en 1.407 encuestas elaboradas a profesionales de la enfermería, en este caso no solo de Fuerteventura, sino de todo el archipiélago, pero es muy difícil pensar que se pueda mantener un servicio estable y riguroso si solamente el 43% son fijos, ¿no?, que tienen esa continuidad. ¿Qué piden, aparte de lo que han solicitado? Hombre, que hagan, primero que se acabe con la temporalidad. Que se dé respuesta. Exacto. Sería, vamos, lo ideal. Primero que se acabe con la temporalidad, segundo que se nos dé una respuesta a los diferentes motivos de tanto retraso, y que alguien nos diga algo y que se publiquen esas listas de empleo, y si no, pues que cumplan también con lo que se negocia en mesa sectorial. O sea, llevamos muchísimos años negociando los sindicatos en mesa sectorial, que se haga como en las diferentes comunidades autónomas, y la lista de empleo sea abierta permanentemente y actualizable de manera anual. Y es lo ideal, o sea, es lo justo, porque si yo termino hoy mi carrera profesional y pongo mi currículum, yo tengo el derecho de todos los años ir actualizando mis méritos, porque al final todos los años mis méritos van a ser mejor y voy a poder subir ahí. Y no se cumple, o sea, ni cumples una cosa
que no la terminas de hacer, ni cumples tampoco lo que está normatizado, con lo cual siempre estamos en ese limbo de tiranía y esclavitud con el Servicio Canario de Salud. Y no, ya... ¿Cuántos trabajadores aguantarían en una empresa privada esa situación? Sería la pregunta, ¿no? Nada, o sea, lo que tarde el juez en decir que es ilegal. Exactamente. Exacto. O sea, ¿cuántos juicios habría por estas mismas circunstancias? Bueno, el 60% de las enfermeras hace 2 décadas, hace 20 años, tardaba menos de 5 años en acceder a una plaza fija. En la actualidad, solo el 14% de nuestras enfermeras lo ha conseguido en el mismo periodo de tiempo. Quizá sería este dato sobre el que hay que reflexionar y efectivamente el mutismo de la administración solucionarlo de una vez por todas a personas que están dispuestas a formar su familia, a vivir aquí, a quedarse aquí y a ofrecer el mejor de los servicios, pero que están claramente insatisfechas con la gestión que se está realizando. Muchísimas gracias por venir. Sé que no es fácil, sé que no es nada fácil y que están poniendo la cara y que están contando su verdad y su testimonio, que tienen aquí su medio, que las vamos a apoyar y que muchísima suerte. Muchísimas gracias Muchas a vosotros. Gracias. Hacemos un alto en el camino y volvemos inmediatamente. En este caso cambiamos de tercio, hablaremos de gastronomía, de ese nuevo restaurante que va a abrir en el sur, concretamente Lo Nuestro, con Rigoberto Almeida y Mari Carmen Vélez.